Muy bien, 36 minutos pasaron de la hora 2 en toda la República Argentina. Comenzamos este segundo bloque de resumen informativo y lo habíamos anticipado en los principales títulos. Tenemos la presencia y le agradecemos en este caso al secretario de Estado de Derechos Humanos de la provincia, Horacio Pietragala, y también a Edgardo Esteban, excombatiente y periodista. ¿Cómo le va? Buenas tardes y gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, obviamente la visita está relacionada con la película que se va a estrenar esta tarde a la hora 15 en la UTN, Iluminados por el Fuego. Vamos a compartir, antes de hablar con ellos, lo que va a ser la presentación esta tarde en la aula magna de la UTN. Para seguir. 28. Se estará realizando en la facultad y organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, del Ministerio de Desarrollo Social, la presentación de la película Iluminados por el Fuego a las 3 de la tarde. Esperamos la presencia e invitamos a toda la comunidad a participar para ver la película inicialmente y posteriormente participar de la charla debate que es motivo de estos 34 aniversarios de la gesta de Malvinas. ¿Van a tener algún invitado especial por esta realización de esta proyección y posterior debate? Sí, nos ha confirmado el Ministerio de Desarrollo Social, quien organiza el evento, que contaremos con la presencia con el excombatiente Esteban, que es el director de la película. Y para nosotros es un orgullo que nos hayan elegido para poder difundirla y conmemorar este 2 de abril tan caro los sentimientos de los argentinos y fundamentalmente los patagónicos. Siempre es bueno propiciar el debate, recordar, fomentar la memoria respecto de estos hechos que han marcado de manera tan fundamental lo que es la vida de los argentinos. Sí, para nosotros que tenemos un sentimiento malvinero en nuestra facultad y hace años que lo venimos rememorando juntamente con los veteranos de Malvinas. Hemos siempre, en todas las oportunidades que hemos podido, acompañar todas las actividades de difusión, porque para nosotros es un hecho que no tenemos que olvidar y la memoria es algo que tenemos que practicarlo todos los días. Entonces la invitación es para toda la comunidad de Río Gallegos para mañana. Esperamos a toda la comunidad de Río Gallegos, se va a hacer en el aula magna la presentación de la película. Bueno, esperamos contar como siempre, con la amplia participación de todos los que nos han acompañado siempre y aquellos que alguna vez quisieron participar, tienen esta posibilidad porque realmente es una charla enriquecedora donde se van a no solamente hablar sobre la película, sino van a estar presentes distintos veteranos de Malvinas. Bien, vamos a desarrollar un poco lo que va a ser esta presentación hoy a las 15 horas, decíamos, en la UTN. Vamos a hablar primero con Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos. Bueno, ¿qué significado tiene la presencia de Edgardo Esteban acá y la proyección de esta película hoy a la tarde, ¿no? Bueno, un amigo en primer lugar. Creo que es importantísimo, creo que cuando pensamos hacer esta semana de la memoria, estas 2 semanas de la memoria, empezando la semana del 24 de marzo y terminando con el día de 2 de abril, creemos que tiene que ver, ¿no? Todo está entrelazado. Esta guerra, que la verdad no celebramos la guerra nosotros, digamos, al contrario, más en ese marco que sucedió, creemos que, bueno, la experiencia de Edgardo, que él esté acá y pueda compartir su experiencia e intercambiar con la gente que esté presente esta tarde, digo, nos hace crecer, ¿no? Porque como dije antes, un amigo valiente, ¿no? Que se animó a hablar cosas que pasaron en la isla que no cualquiera se animaba. Y la verdad que la película lo refleja y creo que es importantísimo que todos puedan, digamos, aprovechar su presencia y poder preguntar y poder sacarse las dudas y poder debatir entre todos para sacar conclusiones, digamos, positivas. Y sin temores tampoco, ¿no? A entrar en ningún tipo de contradicciones. Esto está abierto hoy a la tarde para el público en general, alumnos, profesores. Sí, todo el mundo puede venir a la UTN, todo el mundo invitado. Bueno, vamos a hablar un poco con Edgardo. Antes que nada, el significado de estar acá en Río Gallegos, presentando esta película, que se va a presentar, bien digo, esta tarde, tan cerca de Malvinas, ¿no? Y ya casi a 34 años de cumplirse el próximo 2 de abril. ¿Qué significado tiene para vos personalmente? Y estar acá se estrenó la película. Así que hace un poco más de 10 años, porque quisimos con Tristán Bauer agradecer todo el apoyo que significó la provincia. Cuando yo la primera vez que venía a esta ciudad estaba el gobernador
Carlos Kirchner y, bueno, y le contábamos del proyecto y cuando pocos creían, él nos acompañó y después las escenas bélicas son filmadas en un paisaje que conocen acá los santacruceños, que es San Julián, donde fue una experiencia maravillosa, en donde los extras eran los propios ciudadanos del pueblo, en donde estaban de una forma muy movilizados en acompañarnos y después también con una presencia, ¿no?, de León Gieco en sus calles, cuando fue a grabar el videoclip, que es el videoclip de la película, con Gastón. Fue muy enriquecedor para todos, ¿no? Ese lugar que es parte de la historia y que significa también esa proximidad con Malvinas. Hablábamos también con los descendientes y los familiares de los habitantes de las islas que estaban y que están en San Julián y ese paisaje tan similar a ese lugar que es de nuestra pertenencia. Así que volver después de algo más de 10 años acá para volver a hablar de la película, que tiene una mirada humana, que no fue una película indiferente, que puede haber gustado mucho y que tuvo su repercusión no solamente en Argentina, sino me pasó con otros veteranos de otros países, por lo que significa esa mirada humana, pero que también genera un gran debate, quizás un debate necesario para ver no solamente la cuestión bélica, sino qué nos pasó como sociedad y qué le pasó a los excombatientes, ¿no? Porque lo que quisimos apuntar... ¿Qué se puede decir? ¿Qué pasó después? El objetivo de Iluminados por el Fuego fue hablar de esa posguerra que poco se decía, ¿no? Ese silencio que se pretendió que tuviéramos, ese no reconocer que hubo errores y que hubo algunos abusos y que el año pasado se conoció oficialmente la desclasificación de los documentos, los abusos y los malos tratos que tuvimos, pero también quisimos dignificar con una batalla como fue la batalla de Montelón, donde se reconstruye. Yo no era un soldado de artillería ni tampoco es una referencia, más allá de que tiene el nombre del libro. Fue un trabajo colectivo donde participaron más de 100 excombatientes y se fue como armando un rompecabezas. Yo tengo un hijo de 12 años y hace 2 días atrás en el colegio la vio por primera vez. Las otras veces yo veía 10 minutos y se ponía mal. ¿Qué te dijo? Y así que nos fuimos a una plaza a charlar un rato largo y estaba muy conmovido por la película, con mucha inquietud por saber qué fue esa parte de la historia que sintió, que vivió. Y entender un relato de algo que nos pasó como sociedad, porque yo no creo en las guerras. Sí. Creo que tenemos que seguir trabajando intensamente en lo que es la construcción colectiva como sociedad, lo que se vino haciendo a través de los foros internacionales, ¿no?, que ahora hacen un reconocimiento como este tema de nuestra plataforma marítima y esta extensión de nuestra plataforma marítima que de alguna forma reconoce que Reino Unido está infringiendo en 2 puntos fundamentales. Por un lado, haciendo ejercicios militares en una zona que está en disputa y que tendría que pedir autorización, en tal caso, al otro país para poder hacer esos ejercicios militares en esta base tan impresionante que conocí cuando fui las 4 veces que volví a Malvinas después de la guerra. Y el tema de estos permisos o estas regalías pesqueras que están dando, que tendrían que tener un poco más de control porque están efectivamente ahora reconocidos como parte ya más extenso del territorio argentino. Entonces me parece que lo importante es que podamos hablar de Malvinas. No hay una sola voz. Tiene muchas contradicciones Malvinas, pero es parte de nuestra identidad, de nuestra pertenencia, de lo que es nuestro como país y que tenemos que seguir apostando. Es una cuestión de Estado que supera a los gobiernos y que cuando uno siente y llega a esta parte de nuestra Argentina, a esta Patagonia, se siente con mayor pertenencia, ¿no? Y el significado y la resignificación que tenemos que tener constantemente desde estas islas, que cuando uno ve este paisaje, cuando aterriza en Río Gallegos, es el mismo paisaje de nuestras Islas Malvinas, ¿no? Seguro. Esta película fue muy premiada en este caso. ¿Te hubiese cambiado algo que no hubiese sido tan premiado o para vos? Nosotros no tuvimos el objetivo de los premios, del reconocimiento que se dio. Ganamos premios como el Festival de Tribeca en Nueva York, con Robert De Niro que nos daba el premio, pero ganamos 4 premios en el Festival de La Habana o el premio Goya. No, es decir, como públicos tan antagónicos sentían esa pertenencia con esa mirada humana. No nos cambió porque lo que queríamos era hablar de Malvinas y hablar de esa parte que no se contaba, ¿no? Hubo más de 500 suicidios en la posguerra. Por suerte creo que se ha resarcido esa situación. Y esa problemática era la que generó un debate que muchos no supieron comprender. Creo que a veces todavía seguimos siendo un país violento, ¿no?, en el tema del disenso. Tenemos que aprender que el disenso no tiene que enriquecer, que porque yo piense distinto a vos, no soy tu enemigo, y acá es como que hay revanchismo, ¿no? Es decir, queremos romper las grietas abriendo más grietas.
y marcando más grietas. Entonces me parece que de ese lugar la película fue una película necesaria para abrir un debate y empezar a reconstruir y a malvinizar desde esta mirada de la guerra, sin descalificar ninguna de las otras miradas y de las otras opiniones. Yo soy muy respetuoso de lo que piensan mis camaradas, porque me parece que eso tiene que sumar, tiene que darnos un todo a esta identidad que tenemos como argentinos, que es la causa Malvinas. ¿Ves en la sociedad en general que a la gente le importa el caso Malvinas? Quizás le importa más a la gente que está más cerca de Malvinas, en la Patagonia, que lo vivió de otra manera, o cómo se vive en otras partes del país. Se ha reconstruido, y por ejemplo el 24 de marzo pasado, uno cuando veía que entraban los excombatientes, que era un número importante a la marcha del 24 de marzo, y eran aplaudidos, es decir, uno ve que nos costó que la sociedad entendiera que éramos como parte de un racimo de uvas, es decir, éramos una uva marginada, que no querían ponerla, no quería que sea parte de ese todo, porque siempre había ciertos prejuicios, de los loquitos de la guerra, de que algo tienen, de no entender que éramos gente de carne y hueso que vivió una experiencia tan límite como una guerra cuando uno es inmortal. A los 18 años, si le preguntas a cualquiera de nuestros hijos, yo tengo hijos adolescentes, si piensan en la muerte, y la muerte no existe como palabra. Es una palabra que se empieza después de los 27, 28 años, según dicen ahora los estudios que se realizan. Porque hasta esa edad uno quiere vivir, quiere empezar a desarrollarse, estudiar, tener su pareja, vivir solo, pero no morir. Y cuando vos tenés esa sensación de la muerte, más allá de la causa Malvinas como pertenencia, me parece que lo importante es poder encauzar, porque tengo una hija que se está por recibir de socióloga, ¿no? Y ella me explicaba lo que es el estrés postraumático. Uno cree que es una enfermedad individual. No, es una enfermedad colectiva. Es decir, la gente ahora en Bruselas tiene estrés postraumático porque sale a la calle y está estresada, está angustiada. No es que lo tenés vos, lo tenés vos, sea el periodista, sea un referente de los derechos humanos, sea quien sea, porque es algo que se genera colectivamente. Y los excombatientes tenemos ese estrés postraumático que nos marcó la guerra y que de alguna forma la película, como un montón de eventos culturales, pudo, en lo que se llama la psicología, la resiliencia, cómo a través del arte vos podés cerrar esas heridas, curarlas. Yo creo que, siempre digo, como decía Walt Whitman, que hace poco tiempo cumplía años, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y yo creo que la vida conmigo ha sido generosa porque me dio la posibilidad de hablar. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con Tristán Bauer? Mucha gente quizá no lo sabe. Yo, Tristán, creo que es un referente importante, creo que la historia lo va a reconocer no como cineasta solamente, sino como un hombre que ha transformado la televisión, ¿no? El hecho de que haya construido un canal como el Canal Encuentro, como un camino a la cultura, que hoy es referente y que ha ganado tantos premios internacionales y que todavía sigue nominado en premios internacionales. Hace pocos días se nominó creo que por Samba, un premio en Japón que es uno de los más importantes de los canales de cable. Marca que atreverse a hacer una película como esta, cuando nunca habíamos tenido una experiencia como país en hacer una película bélica, en tener que hacer esa escena de los combates que estamos viendo ahora en San Julián, de tener que me acuerdo la escena del caballo, que es un homenaje a San Martín, al caballo blanco de San Martín, es como esa escena es un símbolo de la historia argentina de 1810 hasta llegar a la guerra, ¿no? Que es la batalla que te decía antes, la batalla de Monte London, que es la batalla que fue una de la última batalla moderna, cuerpo a cuerpo. Hoy vos ves las guerras son todas con misiles, a distancia, teledirigidas, pero no una cuestión de cuerpo a cuerpo. Y había que doparlo y la situación, y había 3 veterinarios que tenían sus limitaciones por el tema del animal, y entonces había todo un control, y estaba que llovía y que no llovía, y que el frío y el clima que tanto cambia aquí en la Patagonia. Y poder llegar a ser una película que dignificó en las escenas de combate, ¿no? Me parece que ha marcado un camino que es importante, ¿no? Que no hay que subestimar, y que quizás en esta tensión que tenemos ahora, en tantas cuestiones de relatos, en tantas discusiones, no se toma la dimensión de lo que se ha hecho. Cuando se firmaba en el año 2009 el acuerdo por la televisión digital abierta, y aparecía Lula y en la cumbre de presidentes de Bariloche, y toda esta perspectiva de tener todo un mismo formato en la región, y de que hoy haya una televisión digital abierta, gratuita, me parece que es parte de una transformación que, donde Tristán fue un gran protagonista, y que creo que la historia lo va a recordar como eso, ¿no? ¿Has tenido contacto con excombatientes para que vayan hoy para ver la película? No, porque... Desde la Secretaría invitan. Sí, ya invitaron. Estamos como a las corridas, porque siempre es una semana... Sí, siempre.
Es una semana especial y es una semana intensa por un montón de cosas profesionales también, entonces es como que estamos un poco a las corridas y no quería faltar a esta invitación de acá de un amigo que cuando apareció fui uno de los pocos, no, estábamos los medios en la conferencia de prensa, pero después seguí toda su historia y usaba pelo largo, era en la misa, y fue muy emotivo porque lo conocí cuando él dio o conoció su identidad, ¿no? Y a partir de ahí es como que por un montón de circunstancias siempre nos fuimos concatenando, bueno, encontrando, y bueno, y ahora cuando me llamó dije, bueno, me tomo ese día, vengo y acá y lo acompañamos. Bueno, Horacio, para ir cerrando en este caso, bueno, a las 15 comienzan a proyectar la película, después cuando termine van a tener una charla también, ¿cómo va a ser para que la gente vaya a hacer? Para que puedan, digamos, sacarse las dudas que va a generar la misma película, preguntas, reflexiones y bueno, poder recordar a los héroes de Malvinas que hay, ¿no? Compañeros jóvenes y también recordar a esos 30.000. Creo que tiene, como decía Esteban, tiene todo que ver. Costó mucho, ¿no? Tal vez por esta cosa de verlos siempre a los excombatientes con fajinas militar, y había como un cierto rechazo desde los organismos de derechos humanos, pero creo que a diferencia de lo que muchos creen, que el gobierno de Cristina generó grietas en muchas ocasiones y tal vez las normas públicas se fueron cerrando, ¿no? Porque bueno, esa política de reparación fue abanico, digamos, ¿no? Llegó a los distintos sectores y hubo vinculaciones como ver, por ejemplo, marchar a los 6 veteranos en una marcha del 24 de marzo. Bueno, gracias a los dos por estar acá en el piso de Canal 9, bueno, éxito con la presentación esta tarde. Muchas gracias. Y un tema que no fue menor es el Museo Malvinas, ¿no? Como un evento de referencia de soberanía y de patria, ¿no? Así que, bueno, gracias. Y éxitos. Muy bien, nosotros vamos a compartir una breve pausa, no se vaya, ya venimos con el tramo final del noticiero.